De someter a debate y resolver con relación a una petición de parte, tutela de derechos, que se tramite en el cuaderno 26 del expediente 29 del año 2017. Jorge Chávez Tamariz, mi nombre, a cargo de este juzgado, responsable de la dirección de la audiencia. El especialista de audio para que informe si las partes, todas las partes están presentes. Buenos días, señor magistrado. Sí, informo que todas las partes convocadas para esta audiencia se encuentran presentes. ¿Existe observación para instalar la audiencia? ¿Ministerio Público? Ninguna observación. ¿Abogado? Ninguna, señoría. Muy bien. ¿Usted planteó la petición? Así es. Usted inicia con sustentar sus razones en un plazo de 10 minutos. Lo escucho. Muchas gracias, señoría. Trataré de ser mucho más breve, porque el caso en realidad es bastante sencillo. El 17 de abril del año pasado fui incorporado en una investigación por delito de corrupción de funcionarios, cohecho pasivo específico en particular, lavado de activos y organización criminal. Entonces se estableció en la disposición 10 una base de sospecha que en realidad en la doctrina se llama imputación en masa, porque lo señala así su propia declaración, el propio contenido de la disposición 10, ¿no? Lo dice, por ejemplo, en el punto 3.1.2. Cierto es también que no solamente estas personas estarían relacionadas con los hechos investigados, sino también, en primer orden, todos los árbitros que intervinieron en las controversias en donde se favoreció a Odebrecht, entre ellos José Humberto Abanto Verástegui. Luego se sigue con otro razonamiento en el 3.16 y dice: esto en la medida en que los árbitros, José Humberto Abanto Verástegui entre ellos, en su condición de tales, habrían aceptado y recibido donativo, dinero, con la finalidad de no solo influir, sino además decidir con fallos favorables para los consorcios y concesionarios relacionados con Odebrecht, que conocieron en diversas controversias arbitrales en los que se desempeñaron como integrantes y presidente del tribunal arbitral, conformaron de acuerdo al cuadro 2, presunto delito de cohecho pasivo específico. Asimismo, ese dinero proveniente de los sobornos o dádivas lo habrían convertido o transferido a sus cuentas bancarias personales y luego adquirir bienes con el objeto de evitar la identificación y además ser parte de la organización criminal de Odebrecht. En diciembre de 2018 se da la disposición 19, en la que se incorpora un nuevo proceso arbitral. Con lo que, señoría, tenemos 3 hechos en investigación, supuestamente. Pero sobre los 3 hechos no hay ninguna circunstancia de tiempo, modo, lugar y sujetos que pueda ser objeto de descargo por parte de la defensa. Es decir, no sabemos, salvo la imputación vaga y genérica de que habría yo recibido dinero, que lo habría lavado y que eso haría que yo hubiera pertenecido a la organización criminal de Odebrecht, no me permite identificar en cuál de los 3 procesos arbitrales supuestamente ocurrió esto, en 2 de ellos, en 3, en 1 solo, cuándo ocurrió esto, quién dice que me dio dinero, qué movimiento, qué adquisición patrimonial sospechosa o no compatible con mis ingresos ha detectado el Ministerio Público. Por lo tanto, señoría, estamos ante una situación que el acuerdo plenario 2/2012 describe de esta manera: muy excepcionalmente, ante la desestimación del fiscal o ante la reiterada falta de respuesta por aquel que se erige en requisito de admisibilidad y siempre frente a una omisión fáctica patente o ante un detalle de hechos con entidad para ser calificados de modo palmario de inaceptables por genéricos, vagos o gaseosos, o porque no se precisó el aporte presuntamente delictivo del imputado, cabría acudir a la acción jurisdiccional de tutela penal. Esa es la razón por la que estoy con usted aquí. Y este subsistema ha expresado a través de la segunda Sala Penal de Apelaciones de Lima y cuarta Sala Penal Liquidadora, en la resolución 3 del 3 de octubre del año 2017, expediente 462-2017, que por lo glosado se tiene con base en los hechos que la sospecha inicial pero simple en la que se basa el representante del Ministerio Público para incluir en las investigaciones preliminares a los investigados Antonio Marcos Guzmán Barone no revisten precisión o carecen de detalles idóneos, mientras que en el caso de otros sí lo tienen. Aquí el punto, señoría, es: yo no sé si es que a mí se me imputa el haber recibido cohecho en 1, en 2 o en los 3 procesos
que recibí, en los que formé parte del tribunal arbitral. Yo no sé además cuál es esa dádiva, beneficio o ventaja, en qué consiste. Porque la Fiscalía dice que es dinero, pero el dinero tiene montos. Tampoco sé cuál es el monto que supuestamente habría yo recibido. No sé además quién dice que me ha dado dinero, porque es más grave, señoría. En el curso del proceso, tanto el aspirante a colaborador eficaz no me imputa ninguna recepción de dinero por parte de él, como los directivos de Odebrecht, Sergio Nogueira Panicali, Raimundo Nonato Trindade Serra, Luis Darrocha Suárez y Jorge Enrique Simoes Barata, han sido consistentes en señalar que en cuanto a mí se refiere, no solo no me han dado dinero, sino que además no me conocen. Por lo tanto, si bien hubo una tutela en la que se dijo que bastaba una sospecha inicial simple, aunque fuera esta imputación en masa, han pasado 14 meses de investigación. Se ha allanado mi casa, se ha allanado mis oficinas, a pesar de tener las declaraciones que señalan que no hay un dato objetivo, que no señalan que yo haya recibido monto de dinero alguno. Y entonces tenemos una situación anómala que el Tribunal Constitucional ha subrayado en la sentencia Ollanta-Humala Nadine Heredia como lógica que tiene que aplicarse a todo razonamiento de índole penal. Y es que no se pueden colocar conjeturas sobre conjeturas sobre conjeturas, como es en este caso. Porque a partir de los laudos que supuestamente favorecen a Odebrecht, en mi opinión se le da lo que corresponde, se conjetura que habría recibido yo un cohecho. Y sobre esa conjetura, se conjetura que yo habría lavado activos. Y sobre esa conjetura se supone que yo sería integrante de una organización criminal. Esto viola la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional respecto de la motivación y de cómo es que tienen que establecerse las sospechas frente a las personas. Yo quiero defenderme. Yo sé que soy una persona inocente. Pero para poder defenderme, señor, yo tengo que conocer cargos. ¿Quiénes son los testigos que me imputan? ¿Qué monto se supone que yo recibí? Para poder yo volver traslúcidas mis cuentas y decirle, aquí está, vea usted. Y aquí están las cosas que yo he comprado con el fruto de mi trabajo. Yo no tengo, señor, nada de qué avergonzarme, por eso he asistido a todas estas diligencias. Y por eso voy a mantenerme en ellas. Pero sí pido que por lo menos se cumpla con un derecho básico que nuestro Código Procesal recoge de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el derecho a la comunicación previa y detallada de la imputación, que se compone no solamente de las conclusiones, sino de los datos fácticos que permiten soportar la sospecha. Y esos datos, señor, están ausentes y mellan el derecho de defensa, porque como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación es presupuesto del derecho a la concesión del tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa, y este a su vez presupuesto del derecho de defensa propiamente dicho. Entonces no sería posible que yo me defienda si no conozco de qué cargos se habla, de qué pruebas incriminatorias, en qué pruebas incriminatorias se fundan estos cargos y cómo es que sería para mí posible rebatirlos. Por estos fundamentos, señoría, respetuosamente le suplico estimar mi tutela y ordenarle al Ministerio Público que en vía de reparación o de corrección proceda a establecer los datos fácticos que soportan su sospecha a fin de que yo pueda ejercer mi defensa debidamente. Ministerio Público. Honorable señor juez de este distrito judicial, a la defensa técnica y a todos los presentes, muy buenos días. Es menester precisar, señor juez, que esta es la segunda tutela de derechos por imputación necesaria que el señor abogado, que a su vez es investigado, o sea, Banto Verástegui, interpone ante un juzgado al Ministerio Público. Pero es también necesario y justo, señor juez, señalar lo siguiente.
Como primer punto, de acuerdo a su escrito que se nos ha corrido traslado, en el punto, si su digna judicatura me permite, mejor me ubico por página porque no tiene punto, que es casi a la parte final, que está en la página 15, antes del punto 3, textualmente señala en su escrito: teniendo en consideración además que la sospecha inicial simple por la que se me incluyen las diligencias preliminares de investigación han sido desvirtuadas por las declaraciones de los exdirectivos de Odebrecht, no existe sustento fáctico para mantenerme en la misma. ¿Qué significa ello, señor juez? Que en realidad esa es la pretensión. Lo que está buscando la defensa técnica es un apartamiento de la investigación. Es que se le excluya de la investigación. Con lo cual se está desnaturalizando la tutela de derechos que viene a usted a señalarle que el Ministerio Público ha infringido. Y con ello queremos además señalar, señor juez, si con la tutela de derechos contenida en el artículo 71, numeral 2, se puede amparar o se puede resolver un apartamiento o un archivamiento, que es lo que busca en el fondo la defensa técnica, de su situación jurídica, en la que está comprendido. Señor juez, eso como punto 1. Y como punto 1.2 de esta primera parte, es también necesario señalar a su digna judicatura que de acuerdo a lo que señala el Acuerdo Plenario 2-2012 en su fundamento 11, que no lo ha citado literalmente la defensa técnica, señala lo siguiente, y eso es lo que debe incluso observarse. Muy excepcionalmente, ante la desestimación del fiscal o ante la reiterada falta de respuesta por aquel, que se erige en un requisito de admisibilidad, siempre frente a una omisión fáctica patente o ante el detalle de los hechos con entidad para ser calificados de modo palmario. Y puntos seguidos o puntos suspensivos. Con lo cual, ¿qué nos está indicando, señor juez? Que como requisito previo para que usted admita antes de llamar a una audiencia, tiene que haber una reiterada omisión o afectación por parte del Ministerio Público de un derecho contenido en el artículo 71 o en el catálogo constitucional. Y la pregunta es si la defensa técnica ha realizado ello. No lo ha realizado porque solo ha presentado un escrito, y su escrito justamente está escoltado en la resolución que se nos ha acompañado, honorable señor juez, que lo presenta a la Fiscalía el 29 de mayo del 2019, y ante ello el Ministerio Público, con providencia 567 de fecha 31 de mayo del 2019, procede a contestarle tal conforme se expone en dicho requerimiento. Entonces la pregunta es, ¿se ha producido una situación de reiterada agresión a los derechos que invoca la defensa técnica? La respuesta para el Ministerio Público es no. En consecuencia, debió haberse hecho una filtración de admisibilidad o una situación de si era admisible o no era admisible. Para el Ministerio Público no es admisible. En consecuencia, debió desestimarse. Pero como usted es un juez de garantía, honorable señor juez, sin perjuicio de ello, vamos a contestar, y de eso se trata el debate, de lo que nos ha señalado la defensa técnica, tanto en su escrito como en su alocución, que ha sido bastante breve. Y ahí es importante señalar lo siguiente, señor juez. En los puntos no solamente que están establecidos en su escrito, sino además de lo que acaba de oralizar, ¿qué cosa está pidiendo al Ministerio Público? Que el Ministerio Público
ha hecho una imputación vaga y genérica, que el Ministerio Público no ha detallado la circunstancia, modo, tiempo y lugar por la que él está comprendido en esta investigación. Y la pregunta fundamental, señor juez, es si, estando en la fase de diligencias preliminares, se puede exigir al Ministerio Público una imputación con esas precisiones que pide la defensa técnica. Y la respuesta categórica es no, señor juez, y no porque lo diga yo, sino porque hay que entender que la norma se maneja de manera sistemática y porque además se sostiene dentro de una interpretación sistemática y teleológica de la misma norma. Y el Ministerio Público se conduce por el principio de legalidad procesal. ¿Y cuál es el fundamento para responder o para señalar que no se admite una imputación acabada, circunstanciada o necesaria, que no lo dice en su escrito, que no lo dice, pero que en el fondo es eso lo que está pidiendo? No puede ser atendible, señor juez, por lo siguiente: el artículo 329 del Código Procesal Penal establece que los actos de investigación se inician cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho, simplemente. Y en consecuencia se remite al 330, que establece que tiene doble finalidad: reunir elementos urgentes e inaplazables. ¿Para qué? Para determinar si el hecho es delictuoso o no es delictuoso. Y es por ello que incluso sistemáticamente debe remitirse al 321, porque el 321, cuando habla de la finalidad de la investigación preparatoria, señor juez, señala que tiene como objeto reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación en su caso. Y tiene además por finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias, los móviles de la preparación, la entidad del autor y el partícipe de la víctima. Eso es la finalidad de la investigación preparatoria. ¿Y estamos en investigación preparatoria? No, señor juez, no estamos en investigación preparatoria. ¿Por qué a este nivel se va a pedir una precisión de modo circunstanciado, con tiempo, lugar, si incluso el artículo 349, honorable señor juez, cuando ya toca la institución de la acusación en la etapa intermedia, recién exige que la acusación fiscal será debidamente motivada y contendrá datos, relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, y los elementos de convicción y lo que contiene la norma, como exigencia normativa, como presupuesto, señor juez. Entonces, en razón a ello, señor juez, ¿dónde está la exigencia para el Ministerio Público que en diligencias preliminares haga justamente la precisión que nos pide la defensa técnica? No la podemos hacer, señor juez. ¿Por qué? Porque justamente el acuerdo plenario que ha sido citado nos dice que la investigación es progresiva, es evolutiva. A este nivel nosotros estamos recabando elementos de convicción para ver si formalizamos o no formalizamos. Y en esa medida también existe el Acuerdo Plenario 4/2012, que ya trata esta institución de la imputación necesaria. Pero esta institución, de acuerdo a esta sentencia o a este acuerdo plenario, solamente reconoce su exigencia a partir de la disposición de formalización y de investigación preparatoria, señor juez. Y es por ello que incluso en su fundamento número 13 establece que la tutela por imputación debe tomarse de una manera residual, o la tutela de derecho es residual y no debe recurrirse como un mecanismo para efectos de socavar el proceso o de entorpecer el proceso.
Y eso lo dice el Acuerdo Plenario 4/2010. También, señor juez, la defensa técnica nos señala de que esto que realiza como agravio el Ministerio Público al no detallarle los hechos y haber construido conjeturas sobre conjeturas, que se le lesiona el derecho que ha señalado los instrumentos internacionales, que tiene derecho a un conocimiento previo y detallado de la acusación. Pero no ha reparado en la última palabra, acusación. Y es que en su escrito mismo, la defensa técnica, en la parte de su petitorio, nos hace invocación o hace la invocación al artículo 8.2b de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero eso es que hay que entenderla, señor juez. La Convención de Derechos Humanos, señor juez, ciertamente establece ello. Y literalmente, en el artículo 8, numeral 2, literal b, dice: toda persona tiene derecho a la comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. Y para que nosotros podamos entender, incluso este instrumento internacional es desarrollado por la misma Corte Interamericana en el caso Acosta Calderón versus Ecuador del 24 de junio del 2005, en su fundamento 118. Y allí, señor juez, hace la mención de que se trata de una acusación a nivel de postulación con ese nivel de detalles. Y para fortalecer incluso y trabajar de manera sistemática, también en el caso Barreto Leiva versus Venezuela del 17 de noviembre del 2009, señor juez, en el fundamento 28 también se señala lo siguiente: para satisfacer el artículo 8.2b convencional, el Estado debe informar al interesado no solamente de la acusación, sino también de las razones que llevan al Estado a formular la imputación, los fundamentos probatorios y si esta y la característica legal se da a estos hechos. ¿A qué nivel está enfocando entonces este instrumento internacional de acuerdo a estos casos? A un nivel de acusación, señor, de imputación acabada. Y además, honorable señor juez, debe tenerse en cuenta también que este articulado señalado se compatibiliza también con lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el que también se reconoce, señor juez, en el artículo 14, numeral 3, literal b, de dicho instrumento, en el que señala textualmente: toda persona tiene las siguientes garantías mínimas: a ser informada sin demora en un idioma que comprenda y en forma detallada de la naturaleza y causas de la acusación formulada en contra de ella. Acusación. Entonces, señor juez, a este nivel se puede exigir al Ministerio Público que haga una precisión circunstanciada, con modo, tiempo, lugar. La respuesta es no. ¿Y sabe por qué es no también, señor juez? Porque si nosotros ya tuviéramos esa información, ese insumo, ¿para qué hacemos actos de investigación? ¿Para qué programamos diligencias? Entonces, teniendo ya todo ese fáctico, pidámosle a usted una acusación directa. Porque entendamos, señor juez, y ese es de la perspectiva del Ministerio Público, que la investigación, teniendo en cuenta además la sentencia plenaria 1/2017, ha establecido que tiene grados.
las diligencias preliminares son a grado de sospecha simple, sospecha inicial, que se sostienen en indicios. La formalización con sospecha reveladora y la acusación con sospecha suficiente. Entonces, señor juez, teniendo esos 3 grados, ¿cómo nos podemos saltar de la sospecha inicial a una sospecha acabada o una sospecha suficiente? Que es lo que se nos está pidiendo en esta o a través de esta tutela. Es insostenible, es un contrasentido. Y para que quede claro, señor juez, ahora en lo que respecta a la parte fáctica, el señor abogado, que a su vez hace su defensa, autodefensa, señala que no conoce los cargos. Ha dicho textualmente, no conozco los cargos y no me puedo defender. Porque en realidad le faltó precisar eso, que de acuerdo a su petitorio está invocando lo señalado en el artículo 71, numeral 2, literal A, que el Ministerio Público le ha vulnerado su derecho a conocer los cargos. Y eso es falso, señor juez. Es falso no solamente porque así lo argumenta, sino porque en la disposición 10, que es la primera que apertura contra el investigado José Abanto Verástegui, está señalado desde el fundamento 3 en Romanos y que corre 3.1, desarrollado hasta culminado. Honorable señor juez, (3.1.4) y asimismo, luego de esa disposición, se le comprendió o se le amplió también con disposición número 19 del 27 de diciembre del año 2018 y se fundamentó o se justificó de acuerdo al 3.1 hasta el 3.1.4. ¿Esa ampliación qué disposición es? Esa es la disposición número 19, señor juez. ¿De qué fecha? De fecha 27 de diciembre del año 2018. ¿Por qué se amplió? ¿Por qué cargos? Sí, justamente quiero primero tocar de la disposición 10. Señor juez, en la disposición 10, al señor Abanto Verástegui se le comprende no solamente porque su actuación, como él señala, es neutra o porque es árbitro. No, señor juez, porque él ha intervenido en 3 procesos arbitrales, 2 institucionales y 1 ad hoc, con el señor Horacio Canepa Torre, que es justamente el personaje central quien está vinculado directamente a los sobornos que ha recibido. Y para ser más preciso, si su judicatura me permite, ha intervenido en el proceso arbitral institucional administrado por la Cámara de Comercio de Lima, 1991-018-2011. ¿Quién conformó el tribunal? El señor Emilio Casina Rivas como presidente, el señor Horacio Canepa Torre, designado árbitro por Odebrecht, y el señor Abanto Verástegui José Humberto, designado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En este proceso arbitral, a esta altura de la investigación, señor juez, se ha determinado que sí ha existido sobornos. Asimismo, señor juez, también se le ha comprendido en la disposición 10 por su intervención en el proceso arbitral 2087-114-2011, en el que conformaron tribunal arbitral con el señor Luis Pardo Narváez, Daniel Martín Linares Prado y el señor José Humberto Abanto Verástegui. Y también tenemos un proceso ad hoc en el que ha intervenido
el señor José Humberto Abanto Verástegui, cuyo laudo arbitral es de fecha 6 de septiembre del 2013. Este proceso arbitral ad hoc, que se llevó a cabo en el estudio jurídico del señor Alejandro Álvarez Pedrosa, que a su vez fue árbitro designado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el presidente fue Ramiro Rivera Reyes y el señor José Humberto Abanto Verástegui, árbitro designado por Odebrecht, señor juez. En ese contexto, para resumir, de acuerdo a lo que sostiene tanto la disposición 10 como la disposición 19, lo que se investiga, señor juez, es de que en estos procesos arbitrales, no solamente por lo que ha señalado un aspirante a colaborador eficaz y que parte del acta ha sido insertado, trasladada a la carpeta principal, sino porque además, en el progreso de las investigaciones, se ha determinado que en estos procesos arbitrales la empresa corrupta Odebrecht ha sobornado a los tribunales, al tribunal arbitral o a los tribunales que han conformado y a los árbitros a través del señor Horacio Canepa. ¿Para qué? Para que los laudos salgan por unanimidad, señor juez. Y así asegurar la pretensión o la demanda de la empresa Odebrecht, que al final, en estos procesos arbitrales en los que se encuentra comprendido el señor José Humberto Abanto Verástegui, han sido favorables o han sido estimadas las demandas de la empresa Odebrecht. Y a este nivel tenemos esa imputación. Y asimismo, como además se ha establecido que esos pagos, esos sobornos han entrado a través del señor Horacio Canepa, quien ha sido el nexo, ese dinero tiene origen ilícito. Y como tiene origen ilícito y es insertado al patrimonio o a las cuentas bancarias de los investigados, existe la presunción de que habría una circunstancia de lavado de activos. Y además, como son los mismos árbitros que han participado una vez por la entidad del Ministerio Público y otra vez designados por Odebrecht, junto al señor Horacio Canepa, que es el nexo, que es el intermediario, el Ministerio Público también a nivel de sospecha inicial considera que hay una asociación ilícita, que son los mismos que incluso se habrían reunido y habrían concertado no solamente los honorarios arbitrales en el caso de los procesos ad hoc, sino además incluso habrían llegado a tocar temas de fondo como la cuantía o las pretensiones propias de la demanda de Odebrecht. Esos son los fácticos que a nivel de diligencias preliminares o sospecha inicial se tiene. Ciertamente, no con la precisión de fecha, hora exacta como nos pide la defensa técnica, pero sí se sustenta en una sospecha razonada. Y la sospecha razonada es que existe un nexo. El señor Horacio Canepa es el que ha recibido el dinero y es el que habría entregado o sobornado a los árbitros con quienes conformaron los tribunales, o incluso otros directivos en las que no intervino el señor Horacio Canepa, también habrían entregado dinero a los árbitros. ¿Para qué? Para asegurar la unanimidad, que los laudos salgan por unanimidad, porque eso era el objetivo. El objetivo de la empresa corrupta Odebrecht era que sus pretensiones o sus demandas arbitrales sean estimadas. Aun cuando lo estamos viendo ahora con los peritos o expertos en esos temas, incluso tenían algunas falencias o cuestiones técnicas muy observables. Con lo que, señor juez, este Ministerio Público solicita a su digna judicatura, en atención a lo alegado en su oralización por el señor José Humberto Abanto Verástegui y además por lo que contiene su escrito, que la misma sea desestimada por los fundamentos que acabamos de señalar. Es todo. Muchísimas gracias. Señoría, vamos a rebatir rápidamente la argumentación porque lamentablemente no va a poder sostenerse. Seguimos en el mundo de las conjeturas. Vamos a partir primero de un dato
incompleto que ofrece el Ministerio Público respecto del derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación, incompleto jurisprudencialmente e incompleto conceptualmente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Barreto Leiva, que ha citado parcialmente el Ministerio Público, en el fundamento 46 ha sido muy clara en señalar que acusación no se interpreta, como cree el señor fiscal, como una acusación fiscal para ir a juicio, sino como la imputación que se levanta contra una persona de una sospecha penal. Y lo dice así: la transición entre investigado y acusado, si hubiera leído un poco más allá del fundamento 28, se hubiera podido dar cuenta. Está en el 46. La transición entre investigado y acusado, y en ocasiones incluso condenado, puede producirse de un momento a otro. No puede esperarse a que la persona sea formalmente acusada o que, como en el presente caso, se encuentre privada de la libertad para proporcionarle la información de la que depende el oportuno ejercicio del derecho a la defensa. Este tema marca entonces una coincidencia con la sentencia Acosta, que fue señalada, también citada por el señor fiscal, en la cual se dice que el conocimiento debe ser dado a la persona antes de su primera declaración. El señor fiscal, yo entiendo ahora, cree que enumerar 3 tipos penales es comunicarle a usted la imputación. Ya entendí, me quedó claro. El señor fiscal cree que si yo le digo a usted, como autoridad fiscal, le digo, usted ha cometido los delitos de A, B y C, ya está comunicada la imputación y usted puede proceder a defenderse. La Corte Interamericana ha dicho que eso no es así. La Corte Interamericana ha dicho que debe comunicarse la calificación jurídica, esa es una de las partes de la imputación, los hechos que están en cuestión y los datos probatorios o elementos probatorios que permiten sustentar esta sospecha que va progresando. Y justamente aquí viene un tema interesante, porque el señor fiscal ha echado 75% de su intervención en decirle que es muy pronto para pedirle lo que se está pidiendo. Y en el último 25% ha dicho exactamente lo contrario, porque dice que ya hay prueba de que ha habido sobornos a los tribunales arbitrales. Yo le digo, exhiba la prueba. Trasládela, comuníquela para poder yo defenderme. Porque en la lógica del principio de progresividad no es que yo me voy a quedar en el momento de la sospecha inicial simple, que aquí ha sido interpretada erróneamente como la posibilidad de una simple conjetura, que no es lo que dice la sentencia plenaria 1/2017, pero han pasado 14 meses y decenas de actuaciones procesales, señor juez, para levantarse aquí y con la mayor vaguedad posible decir que se ha probado que hay sobornos. Si está probado que hay sobornos, trasládeme la comunicación. Porque si usted ya sabe que hay sobornos, sabe que hay un monto. Y si sabe que hay un monto, sabe cuándo ha sido entregado. Y si sabe cuándo ha sido entregado, sabe qué persona lo entregó. Y sabe qué persona lo recibió. ¿Se lo ha dicho aquí el señor fiscal? Y entonces dice además una lógica que es muy curiosa, que es la de la delictividad por contagio. O sea, le dice a usted, por ejemplo, llamando a confusión, que yo habría formado tribunal arbitral con Jorge Horacio Canepa Torre en 3 ocasiones. Y eso es falso. Canepa fue conmigo árbitro en un proceso arbitral. Proceso arbitral en el que yo le pido que usted revise la disposición 10, donde se glosa la declaración del colaborador eficaz, que es muy claro en señalar que en los procesos arbitrales en los que presidió Emilio Casina Rivas, Jorge Horacio Canepa Torre no tuvo participación en la elaboración del laudo, como sí lo hizo en otros procesos donde él tuvo control. Eso está ahí, escrito por el propio Ministerio Público, trasladado de la declaración del aspirante a colaborador eficaz. El señor Jorge Horacio Canepa Torre, según el colaborador eficaz que ha conocido todos los actos del señor Canepa Torre, no ha dicho que me haya dado dinero a mí jamás. Y se dice acá que ya se sabe además que otros directivos de Odebrecht entregaban dinero. Pero yo he citado 4 declaraciones que el señor fiscal no ha podido desmentir. La declaración de Sergio Nogueira Panicali,
la declaración de Raimundo Nonato Trindade de Serra, de Luis da Rocha Suárez y de Jorge Enrique Simoes Barata, quien además señaló en su declaración que era el único que tenía contacto con la Caja 2 y podía autorizar pagos ilícitos. Todos ellos son miembros de la corrupta Odebrecht, con la que ha firmado un acuerdo de colaboración eficaz la Fiscalía. Y para haber firmado esto tienen que haber corroborado sus dichos. Letrado, un momento. Sí, señoría. Cuando el Ministerio Público ha sostenido brevemente los alcances de imputación, Sí. indica que hay 3 procesos arbitrales. 3. Ya. ¿Usted ha participado en los 3? En los 3, Ha participado. como árbitro, sí. Ya. Pero ojo, A ver. Bien. Sí ha participado. sí. Ahora, pero hay un responsable. Usted hablaba de la elaboración de esos ¿Laudos? de los laudos. No, lo que ocurre es que cuando hay un tribunal arbitral, usualmente el presidente elabora un proyecto de laudo. Los árbitros lo discutimos, porque tenemos que deliberar. Y en ese momento se define si uno va a acompañar o no va a acompañar el laudo, si introduce mejoras o cambios. Pero le quiero explicar, señoría, que el caso no está hecho, no está hecho por el... O sea, si usted escucha, nuevamente, a pesar de que se agrega el aparatoso tema de que hay sobornos ya aprobados, ¿no?, que en cuanto a mí se refiere, quisiera que me den esa información para poder defenderme. La pregunta puntual es, excepto ser árbitro y haber firmado laudos, ¿hay algún desbalance, alguna adquisición inusitada patrimonialmente en mi caso? ¿Algún reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera que establezca movimientos económicos sospechosos de mi parte? ¿Hay algún testigo siquiera de referencia que diga que se me entregó dinero? ¿O es simple y llanamente, como lo dice en su propia declaración, en sus propias disposiciones 10 y 19 que están citadas textualmente en mi solicitud de tutela, es porque al haber sido árbitro habría recibido un soborno y ese dinero del producto del soborno lo habría lavado por actos de conversión y transferencia, y todo eso indicaría que yo habría sido parte de una organización criminal, porque además el señor fiscal con gran certeza dice que nos hemos reunido para coordinar temas. ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Dónde? Porque cuando alguien tiene una convicción tan sólida y tan fuerte como la que ha expresado el fiscal Montoro aquí, es porque ya tiene el tema bastante más avanzado por el principio de progresividad. El señor fiscal no puede venir a decirnos aquí, 14 meses después, que está en exactamente la misma posición que cuando empezó esta discusión. Porque el principio de progresividad no lo permite. Porque las decenas de actos procesales que se han desarrollado, actos de investigación que se han desarrollado en esta carpeta, lo obligan a actualizar su sospecha. Y así lo ha establecido la homogénea jurisprudencia de nuestra Suprema Corte. Entonces quiero resumir rápidamente, señorías, porque creo que esto no debería ser motivo de una discusión tan extensa, porque son temas que han sido pacificados por la jurisprudencia. 1. Acusación no es acusación acabada. No es el acto procesal por el cual se pretende llevar a juicio a una persona. Lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fundamento 46 de la sentencia Barreto Leiva contra Venezuela. Pero además, la obligación del Estado de comunicar los hechos aún dentro del principio de progresividad y los elementos probatorios contra la persona a la que se le levanta una sospecha criminal está en la homogénea jurisprudencia de la Corte, desde López Acosta, y todas que han sido citadas en el escrito de solicitud de tutela, en el sentido de que es una información que tiene que ser proporcionada antes de la primera declaración de la persona sobre la que se levanta la sospecha. Así que ese tema de creer que podemos interpretar el Código Procesal Penal de una manera literal, olvidando que el concepto de los derechos fundamentales entra, irriga e imprime un sentido distinto a la interpretación, es erróneo, gravemente erróneo. Y cuando hemos aterrizado los hechos, señoría, para concluir, el punto es que el señor fiscal lo que debería hacer es precisarme quiénes son las personas, porque ha dicho que ya a esta altura de la investigación
está probado que ha habido sobornos a los tribunales. Si eso lo ha dicho, en contradicción a la incipiencia de su conocimiento que dijo al inicio, entonces, señor, usted tiene que estimar mi tutela. Porque el señor tendría que decirme quién, cuándo, cómo y dónde y en qué monto me sobornó para que yo pueda defenderme. Y cómo es que ese dinero pasó al sistema bancario y cómo así todo esto acredita que yo formo parte de una organización criminal. Yo no pido nada más, señor, que el derecho a defenderme. Pero es repetitivo todo lo que está señalando. Pero culmino señalando que además se ha querido cambiar mi pretensión, porque mi pretensión está en las medidas correctivas que le solicito. Yo he solicitado que se ordene al representante del Ministerio Público precisar los hechos objeto de conocimiento que configuran los delitos de cohecho pasivo, lavado de activos y asociación ilícita, así como los elementos objetivos que me individualizan como persona involucrada. Y que se ordene al representante del Ministerio Público precisar o identificar el tiempo en que los hechos se habrían producido. Que haya una frase conclusiva de mi parte respecto de que no tiene sostén la sospecha, no es el petitorio. El petitorio es el que planteo yo, no es el que plantea el señor fiscal. Mi petitorio es muy claro. Le pido a usted tutela para que ordene las medidas correctivas que están señaladas expresamente ahí. Por lo tanto, señor, yo suplico estimar mi solicitud de tutela. Ministerio Público. Si su digna judicatura nos permite, señor juez, la investigación es como un fruto. En las diligencias preliminares, el fruto recién va a nacer. En la investigación preparatoria, el fruto ya se va haciendo más consistente, va adquiriendo un color verde, va madurando. Y en la fase de la acusación, el fruto ya se convierte en comestible. Ya el fruto está listo, está preparado. Y eso no lo podemos trastocar porque a alguien se le antoja o porque alguien quiere hacer una interpretación diferente a lo que señala la norma. En su primera intervención, refirió la defensa técnica que el caso es bastante sencillo. El caso no es bastante sencillo, señor juez. El caso es un caso complejísimo, de suma complejidad. Es por eso que con la disposición número 11, esta fiscalía ha adecuado el plazo a una organización criminal y por lo cual se ha establecido como plazo de diligencias preliminares por 36 meses. En consecuencia, señor juez, señalar o alegar que han pasado 14 meses desde la primera diligencia de investigación no es cierto, porque las diligencias preliminares a partir de la disposición 10 en contra del señor Humberto Abanto Verástegui es desde abril del 2018, recién hace un año atrás. Y no solamente él es el único investigado en este caso. Son 26 árbitros, 3 funcionarios del Estado peruano y 6 ejecutivos o representantes de la empresa Odebrecht. Señor juez, ha señalado que mi persona ha dicho categóricamente que está aprobado. Me remito a los audios y los audios no nos dejarán mentir ni señalar argumentos con falacias o tratar de inducirlo a error a su persona. Lo que hemos señalado cuando hemos tocado los temas en progresión, remitiéndonos al Acuerdo Plenario 2-2012, es que en condicional estaría o habría. No hemos señalado, y es más, siempre la conducta del Ministerio Público con la observancia al criterio de objetividad y al principio de legalidad siempre va a ser eso. Cerrarlo o afirmar categóricamente ya será en su momento o en su etapa procesal que corresponda, para aclararlo. Ha referido además, señor juez, que de acuerdo al fundamento 46 en el caso Barreto, sí podría interpretarse de que hay una exigencia a nivel de precisión de hechos o de imputación. Pero es que el señor José Humberto Abanto Verástegui no es Barreto Leiva, ni él ha sido objeto de una prisión, porque el caso de Barreto Leiva se refiere a otra sustancia. En el caso de Barreto Leiva la detuvieron, hubo una coerción, una privación de su libertad. Y en ese caso sí fue estimable porque se le
exigía al Estado, a través del Ministerio Público, por lo menos antes de su detención, señalarle por qué cargo te estoy privando de tu libertad. Y en el caso del señor José Humberto Abanto Verástegui, ¿hay una detención? No hay ninguna medida, señor juez. El Ministerio Público, respetando dentro de la razonabilidad, sigue trabajando sus hechos a fin de ¿qué? De recoger elementos de cargo y de descargo. Con lo que, señor juez, además preocupa sobremanera que señale la defensa técnica de que hemos hecho una interpretación errónea del Código Procesal Penal. No existe ninguna interpretación errónea, señor juez. Es principio de legalidad procesal. Fuente del derecho es la ley. Y la ley en el 329, 330 establece la finalidad y la naturaleza de las diligencias preliminares. Y no hay, al menos ahora, una jurisprudencia nacional que haya establecido en grado de doctrina vinculante que oriente y señale categórica y taxativamente que a nivel de diligencias preliminares debe exigirse al Ministerio Público que haga una imputación necesaria con grado de modo, circunstancia, tiempo. Eso no existe, señor juez. No lo tenemos por ahora. Quizás lo haya en el futuro. Pero por ahora nos remitimos a lo que dice la ley y el Ministerio Público es fiel cumplidor de lo que establece el ordenamiento jurídico penal y procesal penal. Con lo cual, señor juez, reiteramos a su digna judicatura que desestime o declare infundada lo peticionado por la defensa técnica o por el señor José Humberto Abanto Verástegui. He concluido. Muchísimas gracias. Señor fiscal, ¿cuáles son los cargos atribuidos contra el investigado? Los cargos ya lo he señalado en mi alocución. No, indique los cargos. ¿Cuáles son los cargos? Cargos. Sí, cargos. O atribuciones o calificaciones. Es cohecho pasivo específico, el delito de cohecho pasivo específico. A ver, un momento. Sí, Cohecho pasivo. ¿Por qué se le imputa cohecho pasivo específico? por haber intervenido en los procesos arbitrales, ¿En los 3 procesos arbitrales? en 3 procesos arbitrales hasta el momento, Un momento. ¿Qué más? y que existiría sospecha de que a través del señor Horacio Canepa Torre, que es otro árbitro, u otro ejecutivo o representante de Odebrecht, habrían entregado sobornos o le habrían entregado sobornos para laudar, estimando la demanda o las demandas de la empresa Odebrecht. ¿La siguiente calificación? Sí, la siguiente calificación, señor juez, es lavado de activos. ¿Por qué? Lavado de activos porque el dinero que habría entregado tanto el señor Horacio Canepa o que habrían entregado los representantes o ejecutivos de Odebrecht tendría origen ilícito y estos, para ocultar su procedencia ilícita, valga la redundancia, lo habrían insertado a su patrimonio o a sus cuentas bancarias. Lo siguiente. El siguiente hecho, señor juez, es asociación ilícita. La calificación penal es de un presunto delito de asociación ilícita para delinquir. Hecho. En razón de que habrían participado los mismos árbitros en más de 2 procesos arbitrales siendo que incluso el señor José Humberto Abanto Verástegui, en el proceso ad hoc último que se ha fundamentado en la disposición 19, fue árbitro designado por la empresa Odebrecht.
15 minutos se mete el pronunciamiento. Suspendo Sí. por ese tiempo. Reanudo la audiencia, 10:31 minutos y me corresponde emitir las razones de este juzgado. Lo que se trata es la tutela de derechos que ha formulado el abogado, que a su vez ejerce su defensa técnica, su propia defensa, Humberto Abanto Verástegui, y como lo ha indicado en su petitorio, a fin de que ordene al Ministerio Público identificar las circunstancias de tiempo, modo, lugar en los hechos que se habrían producido, los ilícitos de cohecho pasivo específico, lavado de activos y asociación ilícita, así como los elementos objetivos que individualizan como persona involucrada en la comisión. En su exposición de razones señala de que atendiendo a una interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barreto Leiva, la precisión de imputación no solamente alcanza hasta el momento de la acusación, sino durante todo el proceso, y esto también atañe a la investigación. Si bien es cierto, la investigación es evolutiva, pero es el caso que han pasado 14 meses de investigación e incluso se le ha allanado su casa y su oficina. A su favor existe jurisprudencia de este distrito judicial y el Acuerdo Plenario 2/2012 que lo ampara en el sentido de evitar imputaciones genéricas o vagas, y se requiere una imputación idónea para que pueda ejercer su derecho de defensa. Se le ha comprendido a manera de una imputación en masa, porque también se encuentran comprometidos otros árbitros, pero que eso no puede dar lugar a que se mantenga la imputación conforme ha sido la construcción primigenia del Ministerio Público. Solo hay un alcance aquí. Cuando se le ha juzgado le ha preguntado si ha participado en los 3 procesos arbitrales que indicó el Ministerio Público, ha referido que sí, con las precisiones que se ha expuesto y que ha quedado registrado en audio y video. El Ministerio Público ha dado respuesta de fondo. No obstante, invocando el Acuerdo Plenario 2/2012, ha señalado de que no es una afectación reiterada, que en todo caso dé lugar a su admisibilidad. En concreto, la tutela de derechos no puede justificar el archivamiento de la causa. Brindar detalles o circunstancias de tiempo, modo, lugar es una situación difícil por el momento, debido a que, de acuerdo a la interpretación sistemática y teleológica del Código Procesal Penal, de los dispositivos legales, no quiero indicar norma porque norma es el sentido del Código Procesal Penal, esto daría lugar a que aún tenga que continuar recabando los elementos para de esa manera establecer una precisión de hechos como lo formula o lo sostiene el abogado defensor. Ha hecho mención también a pronunciamientos supranacionales en donde ha indicado que la situación jurídica en el caso Barreto Leiva es que es una persona privada de su libertad, y siendo así, o sea, no se le desconoce, no se va a esperar todavía una acusación o una condena para que exista una precisión de hechos, pero es un trato, tiene que existir un trato muy independiente frente a la posición del abogado de la defensa, porque el abogado no está privado de esa libertad ambulatoria. También ha precisado, teniendo en cuenta una calificación de
cohecho pasivo, tanto de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, en qué radica cada línea de imputación. En concreto, y por último, el investigado, procesado, ejerce su propia defensa en todo caso. No es tan cierto que se le venga investigando, al igual que otros árbitros, desde la primera disposición, puesto que el mismo ha sido recién comprendido en abril del año 2018. Antes de ingresar al tema de fondo, algunas cuestiones en abstracto. La tutela de derechos, siguiente fundamento. La tutela de derechos es una institución jurídica que se posiciona como un mecanismo del justiciable para frenar los actos de investigación realizados por el fiscal que puedan vulnerar las garantías legales y constitucionales reguladas en el Código Procesal Penal y en la Constitución. ¿Y por qué? Porque el Ministerio Público, pues, representa al Estado. Y ante esos actos que puedan resultar abusivos, es que se ha dotado de un mecanismo para que la defensa pueda hacer lo propio dirigente ante un órgano jurisdiccional que puede efectuar un control al respecto. De ahí que cuando se hace mención a los derechos que establece la Constitución, nos encontramos ante un derecho procesal constitucionalizado. Citando ya a San Martín Castro, señala que si bien los actos de investigación del Ministerio Público gozan de un amparo legal por tratarse de una autoridad pública encargada de la persecución del delito, como lo he manifestado, no significa que sus actuaciones resulten incuestionables. El Acuerdo Plenario 4/2010, que emite la Corte Suprema de la República en el Fundamento Jurídico 10, aborda también lo relacionado a la tutela de derechos e indica que se encuentran protegidos lo que se recoge en el artículo 71 del mismo Código Adjetivo, que solamente para indicar que a diferencia del anterior código, pues es un constructo novedoso, ¿no? Que como lo señala en el Fundamento Jurídico 11, en el Fundamento Jurídico 11 también tendría una efectividad, ¿no? Una eficacia, incluso tal igual como un proceso de la libertad, un proceso constitucional de amparo. No quería dejar esto de lado, sí, respecto a lo que indica el RAE. ¿Qué debo entender por imputar? Es atribuir a alguien una responsabilidad de un hecho reprochable, en esos términos. La tutela de derechos tiene una finalidad. Es que en una audiencia pública indica este acuerdo al juez de garantías, pero el juez de garantías es una construcción de una copia chilena. Así se denomina ya los tribunales. Esencial es la audiencia de protección, resguardo y consiguiente efectividad de los derechos de los imputados reconocidos por la Constitución y las leyes. Muy bien. Motivar es una exigencia constitucional. El artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política lo establece. Es el caso que, como se ha debatido también en esta audiencia, existe una interpretación por parte del Tribunal Constitucional y me señala que basta que exista brevedad y concisión, congruencia entre lo que se pide y se resuelve, que resulte suficiente. Este es un fundamento que siempre lo reitero en varias audiencias. ¿Por qué? Porque no significa que mientras más extensivo sea mi justificación, esté mejor motivado. Pero esa congruencia también alcanza a una indebida motivación, como una posibilidad de invasión del fuero constitucional, incluso al fuero común, cuando hay incongruencia, ¿no? Motivación insustancialmente incongruente. Así que me voy a pegar a lo formulado por el abogado de la defensa y de cuya oposición ha efectuado el representante del Ministerio Público. Y hago alusión a este pronunciamiento 1230 del año 2012, proceso de libertad habeas corpus. En ese entonces no había proceso, no habeas corpus. Es una acción porque conforme al artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Penal es de obligatorio cumplimiento para todos los jueces de la República. Como indiqué, citando a Alba Florian del 2004, de acuerdo a la interpretación del acuerdo plenario, los fines es reparar el menoscabo sufrido a través de la tutela de derechos con mayor eficiencia y eficacia incluso que el proceso constitucional, porque no nos apartamos, estamos en el interior del mismo proceso común. Quisiera referirme a algunos conceptos para poder abordar de lleno el tema.
El artículo 329 del Código Procesal Penal indica algo bien importante. Indica: el fiscal inicia los actos de investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito. Y resalto, sospecha de la comisión del hecho. O sea, es decir, la sospecha justifica una investigación preliminar por el ente que se encuentra constitucionalmente legitimado, que es el Ministerio Público, artículo 159.4 de la Constitución de la misma de Carta Magna, sin negar de la conducción de esta investigación desde su inicio, artículo 60, inciso 2, artículo 330, inciso 1, que coincide cuando indica que tiene la dirección, sea a través de la Policía Nacional del Perú o por sí mismo. Y bajo una interpretación del Tribunal Constitucional en el caso Humber Sandoval, 2005-2006, proceso de libertad habeas corpus, porque el ente jurisdiccional no se puede arrogar facultades que le corresponden al Ministerio Público, ni en la acusación ni en la investigación, situación que ocurría con el anterior código, cuando el juez no solamente investigaba y luego sentenciaba, sino hasta dictaba medidas de corrección de oficio. Esto no sucede con este código. Entonces, no es negada la facultad del Ministerio Público de entregar un reconocimiento constitucional que puede iniciar una investigación en base a una sospecha a partir de mínimos elementos de convicción por la información que pueda obtener de ciudadanos a través de cualquier medio, o lo puede hacer efectuar de oficio. El planteamiento de las partes. El abogado de la defensa, o el abogado defensor, con fecha 5 de junio de 2019, ejerciendo su propio derecho, indica: ejerciendo su derecho de defensa, de derecho a la comunicación y detallada acusación a través de la corrección del Ministerio Público, debe precisarse los hechos que se han desarrollado en la calificación jurídica, tanto de la calificación de cohecho, lavado, asociación, indicando el tiempo, modo y lugar de cómo se habría producido. El Ministerio Público, durante su oralización en esta audiencia, señala que, de acuerdo a lo declarado por el colaborador eficaz y otros elementos que tiene en su carpeta, se ha sobornado al tribunal arbitral a través de Horacio Canepa, es otro árbitro, o por parte de directivos o representantes de Odebrecht para asegurar la pretensión de dicha empresa. Por la comisión de cohecho pasivo, por haber intervenido al investigado, por haber intervenido en 3 procesos arbitrales, que no ha sido negado por el mismo investigado durante la pregunta que formuló el órgano jurisdiccional, y que existiría sospecha de que a través del procesado Canepa Torres, árbitro u otro ejecutivo o representante de Odebrecht, habrían entregado sobornos para laudar, estimando las demandas de la empresa. Por la presunta comisión del delito de lavado de activos, porque el dinero que habría entregado tanto el árbitro Horacio Canepa o representante de Odebrecht tiene un origen ilícito, y esto es ocultar su procedencia ilícita, lo habría insertado al patrimonio a través de las cuentas bancarias. Y por último, asociación ilícita, habrían participado los mismos árbitros en más de 2 procesos arbitrales, siendo que incluso el investigado Humberto Verástegui fue árbitro designado por la empresa Odebrecht, del cual no se ha negado durante esta audiencia. Importante tener en cuenta la sentencia plenaria casatoria 1/2017. ¿Y por qué? Me va a permitir brindar un pronunciamiento y que el pronunciamiento se encuentre que el pronunciamiento sustente las fases en que nos encontramos a partir de la exigencia al Ministerio Público de la imputación. Ha efectuado una calificación de la sospecha por el cual el Ministerio Público puede abrir una investigación, como ya desarrollé en fundamentos que han antecedido, y que transita durante la investigación penal del que se encuentra a cargo del Ministerio Público. Recordar que el proceso penal comprende la investigación preparatoria, que se subdivide en investigación preliminar e investigación preparatoria propiamente dicha. Eso es un agregado que indico a partir de Duche, ¿no? O formalización o continuación de la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento. Sin perjuicio que en el caso del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, indicaba que también la etapa de ejecución. Pero no ingresar a la discusión, sino quiero centrarme sobre ello. ¿Dónde se encuentra la responsabilidad del fiscal durante el proceso? Investigación preparatoria hasta la acusación, hasta la formulación de la acusación. Ese control lo efectúa el juez. Y la etapa estelar, la etapa de juzgamiento. La sospecha durante ese estadio procesal de investigación preparatoria hasta alcanzar la acusación hay 3 niveles: sospecha simple o inicial,
para iniciar una investigación preliminar, sospecha reveladora para formalizar una investigación preparatoria, sospecha suficiente para emitir una acusación, ajeno al órgano jurisdiccional, en base al acuerdo de la sentencia del Tribunal Constitucional que indiqué, 2005-2006, caso Humber Sandoval. Entonces, es durante la investigación formalizada en estos niveles donde no se priva la facultad al Ministerio Público para que pueda recabar todo elemento de convicción, sea investigación preliminar o preparatoria propiamente dicha. ¿Y qué indica el código al respecto para el abogado de la defensa? Preparar esa defensa. En ese sentido, la acusación tiene un nivel mayor de exigencia porque es el último estadio procesal por el cual se va a actuar la prueba en la fase estelar, que es etapa de juzgamiento, haciendo una aclaración o precisión al abogado que ejerce la defensa, porque he escuchado términos como prueba, y aquí no se discute prueba en absoluto. Aquí son elementos de convicción que el Ministerio Público va a recabar y del cual no desconoce el juzgado que se encuentra en una fase embrionaria de la investigación para recabar esos elementos que le permitan afinar o brindar la mayor precisión de aquello que cuestiona el abogado de defensa a través de la tutela de derechos. No es discutido que el abogado conoce los cargos que ha realizado el Ministerio Público, porque en el caso se le ha emplazado con la disposición 10, como se ha realizado, de investigación preliminar, donde desarrolla del fundamento jurídico 3 hasta la culminación 3.1.4, y luego con la disposición 19 de fecha 27 de abril del año 2019. Entonces no solamente ha sido notificado con relación a esos hechos que construyó el Ministerio Público, sino hasta incluso se ha brindado la información de parte del abogado que ha habido limitación de sus derechos fundamentales en el sentido de que existió allanamiento a su inmueble u oficinas. Entonces, ha existido actos de investigación del Ministerio Público sustentados en hechos que han generado esa sospecha y del cual ha sido emitido en su oportunidad por parte del órgano jurisdiccional. Ello a la luz de una casación 2-2008 La Libertad, emitida también por la Corte Suprema, y que establece la finalidad pues, de cada estadio procesal. La investigación preliminar, los actos urgentes e inaplazables, que tiene que ser relativizado porque es discutible ahora asentar una posición que pueda ser tan urgente e inaplazable como se establece 36 meses de investigación. Y en el caso de la formalización de investigación preparatoria, recabar elementos de convicción, de cargo y descargo que le permita al Ministerio Público, en todo caso, plantear esa acusación que se va a agotar, en todo caso, con los debates correspondientes en el juicio oral. Actualmente no puede al indicarse estadios procesales, al encontrarnos en diligencias preliminares, no puede exigirse una precisión de tiempo, lugar y modo por lo embrionario de la investigación, sin que el Ministerio Público abdique a esa facultad que le reconoce el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal, que no solamente consiste en recabar elementos de convicción, sino también los elementos de descargo que en todo caso le permitan actuar con la objetividad para un pronunciamiento conforme a ley. Y ese es el sentido que encuentro de carácter sistemático y que propugna el actual código. En lo que está relacionado a las interpretaciones por parte de instrumentos internacionales, el artículo 8 de la Convención Interamericana hace mención a una acusación, pero no niego el hecho de interpretación que también deben acoger los jueces nacionales en el caso Barreto Leiva. El fundamento jurídico 46 que invocó el abogado de la defensa, y lo voy a recoger, indica: entre la transición entre investigado y acusado y en ocasiones incluso el condenado, que puede producirse de un momento a otro, no puede esperarse que la persona sea formalmente acusada, como en el presente caso, se refiere a Barreto Leiva, se encuentra privada de su libertad para proporcionarse la información de la que depende su ejercicio oportuno de su derecho de defensa. Ahora voy a contrastar con la jurisprudencia nacional. La sentencia plenaria casatoria 1/2017 ha indicado que cuando se le limita el derecho a la libertad ambulatoria a una persona, esa petición de prisión preventiva tiene que tener el mismo nivel como si fuera una acusación. Y en este caso no sucede, porque el procesado, el investigado, quien a veces ejerce su derecho de defensa, está en libertad, en este momento exponiendo las razones que le generan su propia convicción. En consecuencia,
no puede ser tratado del mismo modo como se ha desarrollado por parte de este pronunciamiento supranacional, sin perjuicio de reconocer que la imputación debe estar en todo momento, pero en su caso, reconociendo la investigación que es embrionaria y que lo que busca es recabar todos los elementos de cargo y descargo, sus precisiones serán efectuadas en su oportunidad, sin que hasta la fecha se haya limitado ese derecho a la libertad que resulta importantísimo para el presente caso. Por ello, considero que... y otro aspecto adicional. En relación a los elementos de convicción del cual requiere el abogado de la defensa, puede solicitarlo ante el Ministerio Público, pero eso no ha sido parte de la pretensión, de cuya discusión, en todo caso, acoja para poder resolver. Declaro infundada la tutela de derecho que se ha planteado y se notifica a las partes procesales. Ministerio Público. Conforme, señor juez. Abogado de la defensa. Interpongo recurso de apelación y lo fundamentaré en el plazo de ley. Por interpuesto, doctor, concluye esta audiencia siendo las 10:52 del día de la fecha.